Baisha pa, pina, kuina, na ame nyanyi penuh jiwa nyandarin biar pokos te diara wajina. Naturalo hermano cuera, abrazo rompe espalda, pisa por mangue cuiramo, nyanyi por ama hajahari y mase, yaikwa vejama comba eponaite, o sea nyande ya yawenye ewi, apisa. Edición número 172, lo mitad, allá, jamagatu ese, que prepara que vende yeja, hija y fuera, el catuán hecha pe anotar. A ver, más 595-985-162-975, pero cama peneñe por andú, ñañe contacta, ñañe monguetaque, pero que vende mensajito y yeja y purete pañe epu audio, hay catuán hecha coña neñe en grupi, ñe mema, ye copo y triple lo mitad, veisa, imagina, Ruin Emilio Vázquez, congregación remanente de Israel Tabafran y Tapua para vivir oye comunicaba vendía maje mala seca rique mire vecino haya jare y maese peisa llamo maraina ñande rendujara cuera pe pa otro lado ya puse acá ñande oña Argentina ve ñande felicitarlo mitad un vive Paraguay no está por otro lado. A los oyentes de Caija Torá de la República Hermana Argentina, Chile, Maimina, y no los chilenos, o sea, hermano paraguayo chileno, vayan de radicado, tema. Allá es a mí, saludo cordial a la hermandad, a los hermanos camioneros de Chile, va, pues, Maimina, va, penca, pues, a Pimbarete, saludo cordial entre los estados, bueno, ya voy a estar vendiendo bastante, otra vez en Luis la programa, imagina, Jave, España bella Jave, ya Nerendue, Caija Toraina, Arturo y compañía, su esposa. Sí, allá, esa mismo, sí, monpuretigo, ya, Europa, más vimos a la web, ahí está, güey. Está Emilio Poimo, boñena, sí, ese que cojan el piro y por no, güey, ahora te coge camisilla y de bueno, saludos cordiales entonces a todos los paraguayos hermanos en Yahshua Hamashiach, y ya pues acá venimos España. Bueno, Sergio Abuyegue, esa es Upi, Facebook edición completa de Juan, YouTube en Guana, Abuyegue esa, que pucha, pero es importante te ya compartir yo Moisés. Sergio David, la tribu de David, bebé, hoy involucrado en la obra de la familia, es importante, ¿verdad? Fuerza que, vive, ya pues, esa anga muy, ya upijan, la Facebook, video, audio, hay música y pañan de esa, vieja, oye, yo recuerdo grupo, mía, hobby, tu por ahí, sistema radio, WhatsApp, y estamos en Duca, te imaginas. Bueno, ay, juele. Va, ellos a recopilar unas anotaciones, Inaguri. La palabra seno y tiene mucho significado, pero no se refiere solamente al pecho de la mujer, sino también al pecho paternal. Peña importante será. Pecho de peita, ir a ver cara ahí. Es interesante, ¿verdad? Pues siempre en paraguayo ya explica por algo y está la terminología. Si a Playa Poti era Juan 1.18, apango lo está ya pimo ese y ven ahí y este versículo ya entendemos por Juan 1.1, podemos entender Juan 1.18, que no apoya esto de que Yahweh es Yahshua. Así es. Pero si tenemos más versículos. Pero te iba a pego
En Juan 1:1, si escuchaste ya di todos los versículos. Juan 1:1. Ese parte 1 y menos es en parte 2, ¿verdad? Ya esta versión. Ese tiene 3. Paco lo mitad de coja que sea 3 edición parece que tiene, o 4 tiene Juan 1:2. Edición número 172, mira lo mitad. 4 edición por el coba. Ande es en du pana, pues está ahí la versículo ya, pero ya exactamente. Sí, Antiguo Testamento va. Que puede aclarar más también ese tema. Sí, porque audio 1, 2, 3, 4, nace mando antes del Antiguo Testamento y allí por la versículo. Ya comprobaban que ya se anda y ya web. Pero ya esa misma ñamina Juan 1:18 Antiguo Testamento. Peango y Catuyan voy yo ya Éxodo 33 ya en Miami Juan 1:18 y sí, ojo tapea ya preparan a Éxodo 33:20. Ni no me desaire que más 595-985-162-975 ya en línea de contacto. Ya picuamos y más nada. Eso. 33, algo que está acá topañanela, eso. Coco es Dios está patinando, ya zapaitera, este versículo Ari. Eso. Ya segura pues, 33. Eso, 33. Ya hasta ya explicación de la. Sí, porque no testamento te chimo ya pasa. 33. Mas saco sepa leemos ir a eso. Más como hoy marcado. 33:20. Bueno. Mirando un poquito Juan 1:18. Primero ahí Juan 1:18. Reina Valera. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. El pecho paternal, la yo significa entre los brazos y sobre las rodillas. A la seno, y por algo, aclaración. A ver, pues, y Reina Valera, y pues no sé, vean. Puede mirar por. Limba, esa es ahí. Aquí, ok, la pregunta a Pepe Amua. ¿A dónde te responde para ella de ella esa tape ahí? Ahí tu cañero ahí, guaje y. Aparentemente Filipenses 2:6 no concuerda. Ya está. Vamos a ver. No concordáis va la 1:18 y con Juan 1:1. Bueno, pero ya está. Hablan de versión ahí va versión va pues vamos. 1:18. A Yahweh nadie lo ha visto jamás, el unigénito de Elohim que está en el regazo del Padre. Pero el regazo, ya, la seno. Oye, por nada, a ver la interpretación con regazo del Padre. Sí, hijo, pues. Y claro, te digo, 1:18, o sea, la pequeña hija, mamba. Pero y razón yo vengo a ver, yo entender programa y la Juan 1:1 a Juan 1:18. Pero ya se cana ahí la o concordaba con el Antiguo Testamento, la Torá, ya, o algunos libros del Antiguo Testamento. Ahora ya está. A Yahweh nadie le vio jamás. El unigénito de Elohim, y cuando a veces unigénito, pero para el significado. Tenemos unigénito, único hijo allá, de Elohim, que está en el regazo del Padre, él lo ha dado a conocer, y lo conoce cada y tú al regazo, como curi, tú a rodilla ari. Pues mira, el palabra seno.
que encontramos la Reina Valera ahí. También significa entre los brazos y sobre las rodillas. Apegados, unidos al Padre, muy juntos y apegados en lo íntimo, con el amor paternal y maternal, la seno, ¿sí? Pecho materno, pecho paternal, unidad. O sea, las apelas y añade por lo menos que la ituandi Yashua ella, muy apegado al Padre. Y en sus regazos ahí, como que si hijo, pues allá. Te da a entender ahí con ese hebraísmo, de que quién es el que está en el regazo, siempre va a ser el hijo, ¿verdad? Y está hablando de dos seres distintos. Uno, el padre, otro que está en su regazo, el hijo. Chulina. Bueno, apenas se había topado y dije, tú le llamo yo ya con 3320. Va ere, pues en domingo 3320, va ere va a ser en de la pean de Catuja. Eso 3320 ni. Dijo, mas no podrá ver mi rostro porque no me verá el hombre y vivirá más y pea Yahweh. El Todopoderoso y pori seresana o esa va o manotas. A lo mismo las ya a ver 1:18. Yahweh pendai pori o esa más, porque la mayoría o esa chupe como no guri. A solamente Yahshua lo sabe yo en ere. Porque él cuando antes de venir, ya explicamos inaugurila fue por obra gracia del Espíritu y que la hizo y allá. Pero antes de eso él estaba con el Padre, le vio lo al Padre. Pues uja hoy o nace o manó o resucitar a ojo llegué con el Padre. Entonces Yahshua ante hoy la esa la ser humano. La por mañana la por la ya se hace saya web añe en die cara a cara nambrena porque o manota. Mano a mano no yo die pe Yahshua dio ni hija huesa. No porque palma no de catuije. Entonces la Torah oije y pesa ya huevo oije y pesa. Vaya. No podrá ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. De Catumo, ahí esa se lo va porque hermano también Catu la otro lado ayer tiene apariencia ya pone ti forma antropomórfica la por lo menos es con más idea más o menos, pero la se va, ¿no? Tremendo y te digo allá. ¿A quién le digo eso? En eso Moisés ni nada más y nada menos. Entonces Yahshua respetaba y el escritor de Juan, con respetado y cuadro, mía, el cuadro maneja la Torah ahí. Entonces y oí, bebé. La historia de esa lo oí, y solamente Itaíra. Entonces Itaíra da y la Yahweh. Yahshua no es Yahweh porque a Yahweh nadie le ha visto jamás. Porque si le vieran todos manombata si Yahshua era Yahweh, todos los que se acercaban a Yahshua tenían que morir todito. Apagando después la registro la o manos abuelos mitad los de Yahshua. Ni después de resucitar. Hablando de resucitar, bíblicamente el Padre no puede morir. Número 23:19 hija hombre y hija hijo de hombre. Primera Timoteo 6:16 y ese es inmortal, habita en luz inaccesible. O sea, es inmortal y no es hombre. A Yahshua, lo contrario, Yahshua murió y era hombre. Así es que él no era Yahweh. Primera Timoteo 6:16 veces cagua. Número 23:19, los dos veces cada. Timoteo 6:16, ahí dice inmortal de Yahweh, habita en lo inaccesible, inmortal. Número 23:19, dice que Elohim no es hombre para que mienta, para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A Yahshua no nace ser humano, y bueno, claro. Guste o no guste a alguno, él nació del vientre de un ser humano, salió de María.
Entonces, pero Elohim Yahweh, el Padre Todopoderoso, Nahani. Ay, cuando no recuerdo cuerpo de Ibipora, humano. Yahshua sí. Y está comprobado eso. Es más, 1 Timoteo 2.5 va ahí. 1 Timoteo 2.5. Hay un solo mediador entre Elohim y los hombres. Yahshua Hamashiach, hombre. En Mañamín de Biblia, hombre. Reina Valera, Jesucristo, hombre. Entonces, a bebé ya es llama que no hay Yahweh. Y ahí te di, oyente, 2 versículos bíblicos te di del Antiguo Testamento. Éxodo 33:20 y número 23:19. Esa yende. 1 Timoteo 6:16 ni primera de Timoteo 2:5 ni. Bueno, debe llegar como la de respuesta de Gates. La evidencia, o eso ya recuerda, es la oye punupe Juan uno ya hay como 3-4 audios, güey. A más peaje, no. Como oye muy para mí tanta cantidad de evidencia, ya es Juan y es la Yahshua, es Yahweh o Jesús, es Jehová, fuera, no. Te estima la evidencia, a ver, no hay claro y te digo, en luz inaccesible. 1 Timoteo 6 dice, inmortal. Ni un hombre ha visto jamás. Y digo, ya es amigo y por vea Reina Valera. Ya, ni que pues ahí me hace ver por andu llegada para hacer vería. Mira, pasa, 1 Timoteo 6:16. Va a ser espectacular, 6:16. El único que tiene inmortalidad que habita en una a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio. Uy, acá tenés. Va a ser que la Yahshua, no, todo el mundo de Yahshua en su tiempo, en Israel, en Jerusalén, por donde andaba. A ver, y Yahweh penda y por hija hombre de Yahshua. Amba ere pues porque lo diría de Yahshua más nota, pues en este inauguri eso 33:20. Entonces la Juan 1:18 ya que el apóstol Juan y razón va más de Yahweh el todopoderoso en el polio de Yahshua solamente Itaíra o de Yahshua, Itaíra hubo representarse y punto. A ver, 6:16 claro te dice, pea tesorata, Reina Valera se abre conmigo. 1 Timoteo 6:16, el único que tiene inmortalidad que habita en lo inaccesible, de Yahweh está hablando, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Ha visto ni puede ver. A Yeshua oye esa pama. Oye, parece que yo manorieja, no. Está tranqui. Oíme, vea. Para mí ya está solucionado el caso de él. A topallío ti versículo de Juan ya le está por respeto demás, pero aclaratoria ya no hay cuadra, ya está 3 versículos no llame esa. Inclusive en Abaruca hoy va a aparecer BTI. Y posiblemente la LN o contradecir esa la con años de ella Filipenses 2:6 aparentemente contradice a Juan 1:1 y Juan 1:18 como que presenta a Yahshua como al mismo Padre. De varón. Otro chiguibio. Deja que sea. Pero me dice, tiempo otra respirar, misia. O sea, pero tu mujer dijo, verás, la trabajo y no más caras. Pelo está ignorando a todo el va a ser tema, entonces yo hoy nada. A ver, eso, Filipenses. La problema es, ya saben la ñan de versión no pay va a ir a ver, Filipenses. A ver, si no todo Filipenses, amorita en condición de ñande. No, siempre ya respetada la. Yo por respeto a los hermanos cristianos evangélicos que hacen su pregunta.
Y algunos católicos a leer con a la inversión fuera, pero siempre. Ya mañana también de texto más acercado al original que el Lavín. Por si la duda. Ya. Al menos todavía con tema ya hay que nada. Ve la tema. Dos. Ahí. A ver, Filipenses 2:6. Filipenses 2:6. Amén. Tira, llores. Mañana Moisés ya listo Moisés, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El cual siendo en forma de Dios, Reina Valera, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Apenas y o contradecir Juan 1:1. ¿Por qué será que le va a contradecir? Juan 1:1 a Juan 1:18 y de que Yahweh da hija Yahshua, que Yahshua el hijo Yahshua ya esa, pero al padre en el porio esa, y está hablando de Yahshua acá mañana versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no apillamos a la nemocañía en forma de Dios. Pero Panda nos dice el cual siendo Elohim Yahweh el Todopoderoso en forma. La palabra forma no puede ser no solamente en figura, sino en pensamiento, en carácter, en poder. La forma de poder de Yahweh tenía Yahshua. La misma forma de poder porque Yahweh le confirió el poder. No se está refiriendo acá porque, o si no, realmente es razón, pero porque si no contradecita, pues Juan 1:18, pues además todavía eso 33:20, a primera Timoteo 6:16, ve la pea Yahshua no la Yahweh, pues entero veamos Yeshata Chupeja, entonces como hoy leí Juan 1:18, eso 33:20, a primera Timoteo 6:16, entonces hoy Mareima, pues ima viendo ese la Yahweh. Pero a veces en forma de, o sea, ahora copeti, Yahshua ahora copeti carácter, pero básico ya a veces beti atributo, ahora coa Yahweh, pero en ahí Yahweh, allá, ñandeko ya algunos ñande ya esa y mamina mola y tua carácter orecos. Entonces esa era la forma de Yeshua, tenía la forma de poder, la forma de misericordia, la forma de amor de Yahweh. Oreco incluidos a pape carácter divino, pero a la Yahweh todo por eso. Ya mañana tengo bimbe. Ya chapa no, ya me mi católica. Y pensé, ya echando al roja y prender algún luz. Mamina, peangó la Biblia católica, ya puse acá y él compartía la naturaleza divina. Él compartía la naturaleza divina igual a Dios por propio derecho. Sin embargo, se redujo a nada. Él compartía compartía Wendy la naturaleza. Pepe va en esa cabeza PM. A Reina Valera Pepe en forma y lo mitad me llamo como acá para ti vaya bueno. Por ejemplo, usted se acá me ya se oye Mongaray, ya pongo la inmersión, Juan el Bautista. Oye, abrí la araja, o la Espíritu Santo en forma de paloma. Y que el Espíritu Santo es paloma, en forma. Allá. Pero el Espíritu Santo no es paloma, sabemos que es un poder, pero tomó una forma visible. Entonces, así también, en la forma del poder de Yahweh, la naturaleza divina de Yahweh estaba en Yahshua, pero Yahshua no era Yahweh. Me pillaba ahí. Ni no puede ya. Ni confundí, güey. Por eso que el Reina Valera, pues ya tendrá el término ahí, güey. Ya, anda ahí, güey. Diccionario y miau, y ahí, que.
Amañata con anga vin, ya topa ver para algún existiendo en forma divina, él no consideró la usurpación de ser igual a Elohim. Pea tu ya esa cainte y ve más. Ahí pillaba lo igual. O existía Eurecupe forma divina, ella güey, porque va él no consideró la usurpación, esa es la usurpación. Apea la texto original, ¿no? Reina Valera y de usurpación, Reina Valera y 6. El cual siendo en forma, no estimó el ser igual, no ye igual a Ioigua, esa vaina, Pepe y claro, no, y ira. No estimó el ser igual, ese quiere decir que era ella, güey. Ni siquiera se estimó ser igual, no ye igual a ella al Padre Todopoderoso. Por más que el Padre me hecho naturaleza divina, ahí no, se no es igual al Padre. Padre, y mi Padre es mayor que yo. Yo no hago nada sin escuchar a mi padre, todo mi padre Yeshua. Pepe sí, claro, y hago término con hoy purua vincera. Este es, creo que sacaron de la pesita aramea, del siglo II, si mal no me acuerdo. ¿Sí? En ese dice así, y este también puso el mismo. Sí. Aún con la Reina Valera, existiendo en forma divina, él no consideró la usurpación de ser igual. Va a ser usurpar. Hoy o tomar lugar no corresponde a su vez. Va a ser la usurpar. O tomar lugar no corresponde a su vez. Acá la Reina Valera es iñandé, pero en otro término. Él siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a ella. No tomá y va a ver lugar a él. No, él no, ella, güey. Y para el lugar. Aunque él tenía naturaleza divina, tenía los poderes, tenía la gloria, tenía la capacidad, tenía los dones, tenía los talentos que Yahweh le dio. Pero él no es. Hija. Bueno. Ya si no se mueve esa gente, ¿para qué? Y es a mí. Hijo, fácil con ansia. No es fácil sentarte acá en mi lugar, amigo. Ellos la iban butaca. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. A ver, con versículo 7, vea tú. Esa de semejante a los hombres y yinde. Allá, bueno, hay hombre, guri. Esa versículo 7, UP6 vendeña puitaña nemo pa oína, guri, pero 7 ve ya. Lo aclara allí, mande. En el 6 ya aclaramos, oye, me voy. 6 vengo la y entonces ñandera, ñandén de la ñandén de vaya. 6 vengo inde. Él no tomáis el lugar de Yahweh. Aunque ahora con naturaleza divina me hago eso yo, ahí. Pero, versículo 7 ve y o aclarar allí, ya según Reina Valera, ya mañana, y verso 6 ve y no estimó el ser igual a él, no es igual a él. No ni un barete y usted es igual a Dios ni seco Yahweh, no. A 7 veces y sino que se despojó a sí mismo, o sea, oye entrega, oye momishi. Pero dice que tomó forma de siervo. ¿Y quién tomó forma de siervo? Yeshua. No dice que Yahweh es el siervo, sino Yeshua es el siervo de Yahweh. La ñan de siervo tanto ahí, porque ñan de servigo ñan de, pero mala y amo hija, es mala, tiene su amo, que es Yahweh. Bueno. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. A Yahweh no hay hombre. A Yeshua sí. Acá está hablando, no dice que él es Yahweh el Todopoderoso. Parece nomás, pero no. Namemina versículo 8, Reina Valera y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Peca tuya. Listo más. Porque Yahweh no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A Yahweh y 1 Timoteo 6:16 ni un hombre le ha visto. Vive en luz inaccesible, es inmortal. Y Yahshua manoja. Y Yahshua hombreja. Y que no igual a Dios, que no tomáis el lugar, no corresponde a Yahshua. Siempre él. Vemos que no es el todopoderoso Yahweh, Yahshua. Versículo 9. Por lo cual
Reina Valera, Dios también le exaltó hasta lo sumo. Yahweh llegué o exaltamos con a jupicio, como eso la lugar o corresponde a o exaltado jupicio a los sumos. ¿Quién le exaltó? Su padre. No dice que él mismo se exaltó. Dos personas distintas ya. El hijo que se humilla, que no quiere tomar ni siquiera el lugar del padre, que no es el padre. Pero que su padre, Yahweh, después le exalta, le pone como rey de reyes. Tremendo eso. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Por qué nombre sobre todo nombre? Vaya a explicar, Magurí. Juan 1:12 bb audio. Porque orecó el nombre del Padre incorporado en él. Yahweh quiere decir yo soy el que soy. Yahshua dice Yahweh salva o yo soy salva. Y ese nombre tiene poder porque el nombre del Padre está en ese nombre. Bueno, así es que para mí Filipenses el leer 2:6. Bueno, ya aclaramos hoy, pero ya no ese modo 9, Filipenses 2:6 al 9 a tu sacamba y te venden. Siempre ya hoy para la ya popana lo mita. Se despojó de esa condición divina, ya se despojó de esa condición divina que él tenía cuando estaba al lado de su padre. O tomó forma de hombre, o sea, tenía cuerpo de hombre. Y sufrió, sangró, se cansó, y yujei, ñimbajuy, o manó, ya huevo nada ahí, ¿ves? Por eso hice todo. Ya aclaramos lo que dice Filipenses. Se despojó de esa condición de inmortalidad que él tenía al lado de su padre, pero que después recuperó otra, porque se le exaltó otra. El padre le dio todo otra, y tú me emballizo. Lo mismo, hijo pródigo, ya le dieron, o perder paitea, vea tu llegada. En el caso de Yahshua, él no fue a empaparse con su propio pecado, sino con el pecado de la humanidad. Y ande culpa o perder paz y te imba. Pero o puede recuperar para allí. Bueno, fue vestido de rey, con la anillo, con la corona nambrena. Sencillo, El mismo Elohim Yahweh lo exalta. Y justamente, para de mañana, ¿quién es el que le exalta? Si él mismo era Yahweh, ¿cómo vio ahí? Dice que su padre le exaltó. Quiere decir que ella es la Yahweh. Bueno, está entonces. Bueno. Upeye exalta otra pregunta, allí que está más 19 por lo menos. ¿Por qué los sacerdotes y levitas le interrogaron tanto a Juan? Es la pregunta acá. Eso ya no tiene nada que ver con nuestro... Pero haya otro pito pujima, vea por lo menos. Elohim nadie le vio jamás. Sí. Allá ya puta otra edición, porque a 18 peños en el comentario, pues si no ya acepta el tema. Sí. Pero ya estudiaste o pilamba, es para mi pa igual su cuera a levita la ojo interrogar. Juan el Bautista. Barcelona. Esta pregunta ahorita, güey, y nada pillado. Bueno, hasta aquí. Ape, ya yulo, y está ya frená. Embo, güey. Ay, que toraya yo topata. Ya yo topata. Otra edición, pe. Toraya yo topata, los hermanos, hermanas, shalom, bendiciones.